Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Volvemos con Fuera de Tiempo en Radio Con Voz. Y volvemos con los editoriales semanales en un año intenso, como ya viene quedando demostrado. Saludamos primero a la gente amiga que nos escucha en el comienzo de esta segunda temporada en Radio Con Voz. Y también a la gente que nos escucha ya hace muchos años, parece mentira, pero son 7, esta es la 7ª temporada de Fuera de Tiempo, la 7ª temporada de este espacio, ya de por sí un motivo para festejar. Crecieron mucho el año pasado nuestros seguidores en Spotify, en YouTube, además de la gente que nos escucha en vivo todos los martes a las 11 de la noche. Nos llegan comentarios de la gente que nos sigue, que nos espera. Son muchos años de laburo, está bueno saber que ese esfuerzo es percibido por la gente que valora Fuera de Tiempo, un espacio medio a contramano de los tiempos, a contramano de la coyuntura, del vértigo, de la velocidad. Y estamos en una semana en la que Javier Milei viene de hacer su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Parece a veces mentira que nos gobierna Javier Milei, alguien que hasta hace 2 años era un panelista de televisión, que se destacaba por sus gritos, sobre todo por sus ideas, por su vehemencia. Sacó 14,5 millones de votos ese panelista de televisión. Hace un suspiro en noviembre del año pasado, frente a Sergio Massa. Sobre un sistema político en ruinas se impuso Javier Milei. Nunca es posible olvidarlo. Y también en el marco de una crisis económica muy profunda, de deterioro, de estancamiento, de caída libre. Una crisis económica que precedió a Milei y que tuvo además, si se quiere, como elemento central, explosivo, una inflación ya descontrolada antes de Milei. Solo así, con esa combinación de factores, la crisis política y la crisis económica, se explica que Milei haya sido elegido como el indicado para sacar a la Argentina de esta situación. Alguien que hizo campaña con la Biblia del ajuste. Dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. En eso está claro, Milei mintió, pero hizo campaña muy claramente diciendo que la salida a la crisis era un ajuste monumental, brutal, para llegar cuanto antes al déficit cero. La ortodoxia más extrema que se haya conocido en democracia, en campaña. Así y todo, Milei fue plebiscitado frente a Sergio Massa, la alternativa más votada después de Milei. Y lo que estamos viendo desde que asumió hace casi 3 meses el gobierno de La Libertad Avanza es un ajuste violento sobre los ingresos, licuación de salarios y jubilaciones que cada día alcanzan para menos, aumento de tarifas, aumentos de alimentos, del transporte, caída de consumo, freno a la obra pública, recesión, una recesión de una profundidad de la cual todavía no tenemos precisiones, pero que se respira en el aire, en la calle, en el supermercado, en la carnicería, y una recesión que ya empieza a tener un impacto en el mercado laboral con despidos, que empieza a ver. Si antes de Milei el mercado laboral ajustaba por ingreso, ajustaba por salario, antes de Milei el mercado laboral ajustaba
porque la plata no alcanzaba y porque eran muy pocos los sectores que podían empardarle a la inflación, ahora el mercado laboral también ajusta por puestos de trabajo. Entonces es caída de poder adquisitivo y pérdida de puestos de trabajo lo que estamos viendo. Eso ya tiene impacto en la pobreza, como lo reconoce el propio presidente. Una pobreza que según la UCA se disparó del 44% al 49% en diciembre y que ya en enero afectaba al 57,4% de los argentinos. De las argentinas, 27 millones de personas en un país rico como la Argentina bajo la línea de pobreza. Leía el 1 de marzo, también hace apenas unos días, un informe del Centro Cifra de la CTA, elaborado por Mariana González, que da cuenta de la magnitud de la violencia del ajuste. El salario real promedio registrado perdió 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre del año pasado, el balotaje, y enero de este año, 21,3% menos valen los salarios registrados en la Argentina. Valen muchísimo menos los salarios de los informales, valen menos los salarios de los empleados públicos. Si se mide el salario registrado en relación a los alimentos, la caída es peor. Es una caída del 23,8% porque los alimentos están volando, pese a que hoy el presidente dijo que la inflación va a ser del 15%. Claro, todo no empezó con Milei. Lo dice el informe y es importante la salvedad, porque si no, no se entiende dónde estamos parados y no se entiende el escenario que estamos atravesando. Dice el informe del Centro Cifra, entre noviembre de 2015, la asunción del gobierno de Mauricio Macri, y noviembre de 2019, la pérdida del poder adquisitivo del salario promedio registrado había sido de 20,6%. Y durante el gobierno de los Fernández hubo una caída adicional, no recuperaron los salarios, según la CTA de Hugo Yasky. Cayeron otra vez los salarios, 10,9%, algo que si se mide en relación a los alimentos, fue más pronunciada todavía. La caída del salario durante el gobierno de los Fernández en relación al aumento de los alimentos fue de 21,1%. Dice el informe de la CTA de Hugo Yasky. Había caído 20% durante el gobierno de Macri, cayó un 11% durante el gobierno de los Fernández, pero claro, en 3 meses Milei logró que los salarios se reduzcan, se compriman, caigan en 3 meses casi tanto o más que lo que cayeron durante el gobierno de Macri. Son datos que hablan de la velocidad del ajuste con Milei, de la violencia del ajuste con Milei. Son datos que no tienen comparación de ningún tipo, pero que se inscriben en un proceso ya previo de deterioro crónico. Lo dicho, en 3 meses el salario con Milei perdió más que durante todo el gobierno de Mauricio Macri, alguien que tenía un proyecto bastante parecido al de Milei, pero no pudo hacer lo que Milei pudo en apenas 3 meses. Hay que ver cuánto dura este proceso de ajuste violento, vertiginoso, cuánto aguanta la base social, la propia base social que apostó por Milei en gran medida. Pero es un proceso de fuerte deterioro, y también lo dice el informe de la CTA. Si uno compara el salario real de enero de 2024 con el de noviembre de 2015, bueno, es un 41,8% la pérdida del poder adquisitivo del salario registrado. Estamos hablando de salarios que están casi a la mitad, en el caso de los registrados, de lo que podían comprar
a fines de 2015. Un ajuste brutal, una brutal transferencia de ingresos. Pierden los asalariados, pierden los jubilados, alguien gana. Ganan sectores de alta rentabilidad, sectores alimenticios, en este caso las prepagas, las concesionarias de luz, de gas, las petroleras, grandes ganadores de la Argentina de Milei en muy poco tiempo, y en ese contexto cobra sentido, pega, impacta, abruma el discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa, el discurso de apertura de sesiones, un recitado de Milei con una tribuna que lo aclamó, casi un show, donde Milei se encargó de hablar de ricos y pobres, donde Milei se planteó como el vocero de una mayoría silenciosa que dijo basta en noviembre del año pasado, de una mayoría silenciosa que se levantó contra el sistema político, contra la casta, contra los privilegios del antiguo régimen. Así habla Milei, así habló Milei, de gobernadores, de periodistas, de políticos, de medios de comunicación dependientes de la pauta oficial, de formadores de opinión ensobrados, habló el presidente. Y sobre todo en ese discurso, creo que quedó muy claro el mensaje del final, donde Milei dijo: estamos en un momento bisagra y nosotros somos distintos a todo lo que nos precedió. No vivimos de la política, no tenemos ambición de poder, no nos interesa el poder por el poder mismo, no tomamos decisiones pensando en la carrera política, y no es momento histórico para quienes especulan. Gobernar, dijo Milei, no es un concurso de popularidad, no es tampoco para almas bellas que se entretienen con las formas, con las comas. Le estaba hablando a la ancha avenida del medio, a los políticos de centro, al peronismo racional, a los gobernadores de Juntos, a los que dudan, a los tibios. Les estaba hablando Milei diciendo: es ahora o nunca y vamos a seguir adelante. Si la clase política nos acompaña, mejor, si no, vamos al conflicto. Con una vehemencia que no tantos tuvieron en el lugar en el que se planta Milei, y con este contexto del que hablábamos antes, en medio de una masacre como la que está llevando adelante Milei, Milei desafía al sistema político, desafía al periodismo, desafía, aparte del establishment empresario, habla de los empresarios, muchos de los que lo habían contratado a Milei en su tiempo de economista, pero impacta la forma en que Milei le habla a ese sistema político en ruinas del cual nace Milei, diciendo: estoy dispuesto a caer en el ostracismo, no voy a dar marcha atrás, voy a seguir acelerando, voy a seguir ajustando para tener las cuentas fiscales en orden. A esa sociedad abrumada por una inflación descontrolada, la consultora Equilibra dice que va a ser del 400% la inflación este año, le pidió paciencia y confianza. Le dijo: todavía va a haber que atravesar un invierno duro. Lo llamativo de ese discurso de Milei, de un Milei que habla como si estuviera hablando de otro país, de otro proceso, de otra historia, es que ese discurso de Milei todavía tiene legitimidad. Por lo menos eso es lo que marcan las encuestas. Hace sentido todavía lo que dice Milei para mucha gente cuando culpa por este presente a los que estaban antes. Tiene efectividad lo que dice Milei, resuena lo que dice Milei en mucha gente común, que rechazaba lo que existía antes, porque Argentina es un país complejo, contradictorio, porque los equilibrios de fuerzas son precarios. Milei le habla a una base social
que es justamente la carne de cañón del ajuste de Milei. La carne de cañón de las ideas de Milei, del proyecto de Milei. Y sin embargo, Milei no renuncia a esa base social a la que está castigando, incumpliendo su promesa de que el ajuste era para la casta. Pero por algo Milei mantiene legitimidad pese a este proceso violento de ajuste, pese a esta transferencia de ingresos violenta, pese a este derrumbe del poder adquisitivo, de los salarios, de las jubilaciones. La pregunta es ¿por qué? Cristina Fernández de Kirchner no lo dice en público, pero sí en privado. Dice que Milei tiene legitimidad porque muchas de las cosas que dice son ciertas. Lo escribí en la última columna que publiqué en La Política Online, lo que une a Cristina con Milei. ¿Qué dice Cristina? En el Instituto Patria, la gente que la visita. La dirigencia política que preexiste a Milei defiende la salud pública, pero tiene prepaga. Defiende la educación pública, pero manda a sus hijos a los colegios privados. Hace campaña por la seguridad, pero vive en un country. La sociedad lo sabe perfectamente y por eso, cuando los escucha, los ignora. Quizá por eso Milei puede todavía gozar de cierta legitimidad en el marco de un proceso de agresión a sus propios votantes. Porque de fondo, y no se puede entender este presente, me parece, si no se mira lo que Milei tiene enfrente, hay una dirigencia política que se merece a Milei. Milei existe gracias a ellos, a que se durmieron en el confort de la polarización, a que se durmieron en la crítica a Cristina, en la crítica a Macri, y a que mientras tanto la mediación política fracasó. Ya el agotamiento de los años kirchneristas, ya el fracaso de Macri, el fracaso del gobierno de los Fernández, el fracaso de la gestión Massa, un gobierno dentro de otro gobierno, con un ministro de Economía candidato que tomaba todas las decisiones. Toda esa dirigencia política fracasó una atrás de otra y apareció Milei, la ultraderecha. Milei es la revancha brutal del mercado ante la impotencia de la política, ante el fracaso de la mediación política, ante una política que se reveló inservible para los dueños de la Argentina, pero también para la base de la sociedad. Y apareció este Milei que reúne votos de arriba y que reúne votos de abajo, como en su momento lo supo hacer Menem. ¿Qué apoyo tiene Milei para avanzar en este proceso de ajuste violento? Es todo un interrogante. Tiene el apoyo de Macri, un Macri que quisiera tener mucho más en el gobierno. Está Caputo, está Bullrich, está Sturzenegger, pero están tercerizados, los compró, los alquiló Milei por su cuenta. No hay un acuerdo de gobierno, por lo menos a esta hora, entre Macri y Milei. Hay macristas arrepentidos en el gobierno de Milei. Hay conversos del macrismo que ahora están con Milei, pero Macri está esperando su hora para tomar por asalto una parte del gobierno. Tiene en contra a Milei, tiene en contra a Karina Milei, tiene en contra a una parte de ese núcleo de acero que rodea al presidente. Son 2 o 3 personas que no lo quieren a Macri porque saben que Macri también es parte del fracaso que precedió a Milei y no le conviene tanto a Milei aparecer asociado a Macri. ¿Qué tiene enfrente Milei? Bueno, lo decíamos, el kirchnerismo, Axel Kicillof, el reverso perfecto de la provincia de Buenos Aires, alguien que está en las antípodas de Milei, y una serie de gobernadores, como Yarlora de Córdoba, como Puyaro de Santa Fe, como Ignacio Torres, Nacho Torres de Chubut, que sorprendió con una rebeldía de unas horas, gobernadores muy jóvenes, debutantes en algunos casos, pero la mayoría de ellos hay que preguntarse hasta qué punto tienen diferencias de fondo con Milei o son simplemente dirigentes, gobernadores que le van a discutir las comas a Milei, los malos tratos a Milei, pero que comparten ese recetario que presenta Milei de cara al Pacto de Mayo. ¿Tienen un modelo de país alternativo al de Milei esos gobernadores?
¿O solo están para discutir las formas, las comas, al mesianismo de mercado, a la extrema derecha, al ajuste brutal, monumental de Milei? Se pudo ver la orfandad con la visita de Gita Gopinath, que es una funcionaria clave del Fondo Monetario Internacional, la representante de Estados Unidos en el fondo. Vino, estuvo con Milei, no voló una mosca, no hubo un pronunciamiento en su contra. Desde que Macri trajo de vuelta al fondo, no había venido un funcionario tan importante del fondo. El hombre de Estados Unidos en el directorio del fondo, que es como decir el poder del fondo. Ni David Lipton, ni Okamoto, que fue la persona que lo sucedió en su momento representando a Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Es la primera economista jefa del fondo en la historia. Vino Gita Gopinath, se reunió con la oposición, con Melconian, con Levi Yeshati, con algunos economistas, no voló una mosca, nadie la señaló como culpable de este presente que vive hoy la Argentina. Ningún tipo de repudio que se sepa. Y eso tiene que ver con la falta de claridad política en la oposición, en la dirigencia opositora. Apareció Cristina y generó, por supuesto, críticas, pero uno se pregunta, ¿dónde está Sergio Massa, que sacó 11 millones y medio de votos hace 3 meses y medio, trabajando para un fondo de inversión, Greylock, los buitres buenos, podemos decir? ¿Dónde está Daniel Scioli, el otro candidato a presidente, trabajando para Milei, el candidato a presidente de Cristina en el 2015? Esa deserción de la dirigencia del peronismo tiene un reverso en la orfandad social de una sociedad que está obligada a pelear en defensa propia, que estuvo durante mucho tiempo subordinada a líderes que destrozaron sus expectativas, que no estuvieron a la altura de lo que prometieron, que no están ahora otra vez a la altura de lo que prometieron. Esa sociedad opositora a Milei está marcada por la frustración. Esa deserción de la dirigencia, en el contexto en el que estamos viviendo, en el contexto que estamos describiendo de una crisis económica muy profunda, es parte del cuadro que derivó en este presente. Esa orfandad social, la deserción de esa dirigencia, es parte de este presente, es parte del país de Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.